en bien de aquellos que nos visitan por primera vez o aquellos que no nos han escuchado, queremos decir que estamos en esta hora tratando las profecías del tiempo del fin. Y hemos entrado ya algunos sábados en lo que está en el futuro, lo que todavía no sabemos cuándo se va a cumplir. Y como está en lo futuro, se presta para muchas especulaciones. Y yo les confieso, hermanos, que estos temas me son los más difíciles de predicar. Para mí, predicar un sermón sobre el amor o predicar sobre cualquier otra cosa sería muy facilito. Pero esto, hermano, me resulta difícil. Difícil porque tengo que ver los diferentes puntos de vista de los diferentes teólogos dentro de la iglesia y tengo que ver también lo que piensan otros fuera de la iglesia. Y es un mundo de confusión, de opiniones, que no resulta fácil sacar una conclusión. Y podemos prestarnos a especulaciones. Y yo, hermano, no soy ningún especulador. Cuando está en la palabra de Dios, se lo vamos a decir en manera clara. Cuando no está en la palabra de Dios, hermanos, puede ser, maybe, o no puede ser. Pero una cosa es cierta, que la palabra de Dios nos advierte del principio al fin, de que tenemos que velar, de que tenemos que orar, que la venida del Señor será como ladrón en la noche, será cuando no lo esperamos. Y hermanos, ya hay 1000 formas como la palabra de Dios nos insta. Y ese es el punto que más me preocupa, que nosotros como hijos de Dios, sencillamente seguimos nuestra vida normal. Seguimos la vida como que va a seguir existiendo por siglos y siglos. Y lo importante es cuál es mi relación con Dios. ¿Cómo estoy yo frente a la situación actual del mundo? Y lo estamos viendo, hermanos, y para mí es otra voz de alerta, es una advertencia más. Estos acontecimientos últimos, ¿se imaginó Mubarak de que hoy está escapando, huyendo y escondido, siendo el hombre más poderoso de Egipto? En pocas semanas la cosa se dio vuelta y el hombre poderoso tuvo que huir, tuvo que escapar para salvar su vida. ¿Se imaginó Gaddafi que después de 42 años de manejar Libia como se le ha dado el antojo a él, pensó él de que le iba a venir la situación que está ahora? No sabemos en qué va a terminar. Pero sí, hermanos, situaciones de golpe, cuando no se esperan, explotan, hermanos, y tienen consecuencias realmente tremendas. Mubarak, después de 30 y tantos años, tuvo que dejar el puesto. Gaddafi lleva 42 años. Se calcula que tiene no menos de 140.000 millones de dólares. El hombre más rico del mundo, robado a toneladas. No hace mucho compra una mansión en Londres de 16 millones de dólares, cash, a contadito, sin ningún problema. Sus hijos tuvieron el mes pasado varias fiestas. Cada fiesta le costaba $1 millón la noche. Traían un artista de aquí, otro artista allá para entretenerlo y gastando dinero, hermanos. Y pensó que la vida le iba a seguir y le iba a seguir. No sabemos en qué va a terminar. Yo espero que termine como terminan todos los individuos de esta naturaleza, de esta clase. Pero, hermanos, acontecimientos de golpe. El comunismo pensaba que iba a ser por siglos y siglos. Nadie se imaginó cómo de la noche a la mañana el muro de Berlín se derrumba. El comunismo prácticamente desaparece. Hermanos, son señales que me están diciendo que lo que Jesús advierte, hermanos, es una realidad. Velad y orad, no sabéis la hora. Va a venir cuando menos lo pensemos. Y hermanos, y esa es la preocupación más grande que yo tengo al predicar. ¿Será que mis palabras son débiles? ¿Será que seguimos nosotros adormitando? ¿Seguimos indiferentes? Sí, está bien, va a venir, pero ¿cuándo va a venir? Hermanos, la realidad es que va a venir.
Y va a venir, hermanos, y aquellos que no están preparados van a ser sorprendidos. Y ahora estas profecías, hermanos, no es para que nosotros sepamos aquí un poquitito más de las cosas allí, sino es para despertar en nosotros la necesidad de un acercamiento a Dios. De que cuando Él venga, hermanos, que venga. Si yo estoy preparado, lo estoy esperando, hermano, bienvenido. Si ustedes están esperando a alguien, a una visita, a un familiar que va a llegar a la casa de ustedes, hermanos, y están todos con todas las cosas preparadas, cuando llega, ¿qué cosa? Un abrazo, qué bienvenido, te estaba esperando, pasa, no hay ningún problema. Pero si cae de sorpresa, ay, bueno, no los esperaba, ¿verdad? Y yo no sabía, ¿y por qué no me avisaron? Y presentamos excusas. ¿No sucede eso? ¿No les ha pasado a ustedes nunca eso? ¿Por qué? Hermanos, si estamos preparados no hay ningún problema. Si no estamos preparados, cuidado. Y la palabra de Dios, hermanos, nos advierte y nos dice, velad, cuidad, estad alerta, yo voy a venir. Y nos está dando, hermanos, las señales. Son advertencias. Son gritos, hermanos, ya no es una voz pausada, son a gritos nos está diciendo que el mundo, hermanos, se está desmoronando. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, la incapacidad de los políticos para gobernar el mundo? Le echamos la culpa a Obama, ¿verdad? Que esto por aquí, por ahí. Hermanos, sea Obama o sea quien sea, el mundo se está resquebrajando. No hay capacidad humana, hermanos, para predecir lo que va a venir y tomar medidas para prevenirse de lo que va a venir. Yo nunca ayer fui a echarle diésel a mi autito y por primera vez tenía casi la mitad del tanque, solamente me gusta tener el tanque lleno. Y tuve que sacar $50 para llenar el tanque. Cuando antes lo llenaba ahí con $15, 20, $50 tuve que meterle ayer allí. Hermano, a veces decimos, bueno, ¿qué me importa a mí Gaddafi? ¿Cómo que no nos importa? No nos importa, pero sufrimos las consecuencias. Y la estamos sufriendo y la vamos, ¿qué cosa, hermano? El mundo está todo, hermanos, entreverado. No podemos nosotros de ninguna manera estar ausentes y ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo. Ahora entramos en Apocalipsis 16 y estamos hablando de cosas del futuro. Y estamos allí dentro de las 7 últimas plagas. Cosa que hay una diversidad de opiniones. Para muchos, hermanos, esas plagas son simbólicas, que no van a ser reales. Ya explicamos la última vez, hermanos, esas plagas, hermanos, si no son reales, hermanos, no tiene ningún sentido lo que dice todo el Apocalipsis. No tiene ningún sentido. Y la ira de Dios, hermanos, donde está, pareciera como que Dios estuviera jugando, estuviera allí queriéndose entretenernos. Hermanos, las plagas son reales. Sí, de acuerdo al conflicto de los siglos. Y lean, hermanos, ustedes allí de la página 680 en adelante, si ustedes quieren tener más, hermanos, explicación en forma clara. Las plagas no van a ser todas universales. Dios, hermanos, sabe dónde las va a mandar, en qué sección del mundo, a quiénes le va a afectar una y a quiénes le va a afectar otra. Eso es problema de Dios. Nosotros no lo podemos resolver en la tierra. Pero sí las plagas van a caer, hermanos, sobre la tierra, vuelvo a repetir, no todas en forma mundial, en forma general, porque vamos a ir viéndolo un poquitito más allí adelante. Ahora, esas plagas, hermanos, tienen una doble reacción. Vamos a Apocalipsis 16 y veamos, hermanos, la reacción que tiene el cielo y veamos allí ahora la reacción que está aquí en la tierra. Y hermanos, hay una diversidad tremenda, una discrepancia enorme. Allí en el capítulo 16, el versículo 5, dice, y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 11, veamos un poquito el versículo 7, perdone. También oía otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
el cielo, al ver estas plagas caídas sobre la tierra, reconocen que Dios es ¿qué cosa? Es justo, de que Dios está obrando en forma correcta. El cielo reconoce que el cielo está haciendo las cosas justas, correctas. Pero ahora veamos, hermanos, lo que sucede en la tierra. El versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hacen ahora? Blasfemaron el nombre de Dios. En la tierra hay blasfemias. En el cielo hay ¿qué cosa? Reconocimiento de justicia. El versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, y allí sigue. En el cielo hay gozo, en el cielo hay reconocimiento de que Dios es correcto, de que es justo, de lo que está sucediendo, hermanos, no hay nada que objetar. Y mientras en la tierra hay blasfemia, hay queja, hay, hermanos, un espíritu de reprensión ante el cielo. Ahora vamos allí al versículo 8, donde tenemos la cuarta plaga, porque las tres primeras las tratamos la última vez, y ahora entramos en las últimas plagas, para que tengamos allí el cuadro un poquitito completo. Y encontramos que dice allí, Apocalipsis 16, el versículo 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El sol calentando como fuego. El sol, de acuerdo a la ciencia, nos dice que está allí a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Eso es lo que nos dicen los hombres de ciencia. Y los hombres de ciencia nos dicen, si el sol estuviera un poquito más lejos, aquí, hermanos, nos estaríamos congelando o no podríamos vivir de frío en la Tierra. Y si el sol estuviera un poco más cerca, que fuera allí 149 millones, que estuviera un poquito más cerca de la tierra, hermanos, tampoco podríamos vivir porque nos quemaríamos. Quiere decir, hermanos, que hay un Dios sabio que ha colocado el sol y la tierra a la distancia correcta, exacta, para poder sobrevivir. Lo que escuchamos hoy a diestra y siniestra, ustedes han oído, ¿verdad? El calentamiento global. ¿No lo han oído? Hermanos, todo el mundo habla del calentamiento global. Y están hablando que los hielos en la Antártida y en el Ártico se están, ¿qué cosa? Se están derritiendo, porque está haciendo más calor que de costumbre y que va subiendo la temperatura un poquito cada año. Y que de acuerdo a, depende de la opinión de los diferentes hombres de ciencia, no va a pasar mucho tiempo en que el calor va a derretir tanto hielo que va a aumentar el nivel del mar y van a haber muchísimas ciudades que va a desaparecer. California no vamos a tener que ir no sé a dónde, hermano, porque las aguas nos van a llevar y nos van a arrastrar. ¿Por qué? El calentamiento global. En Argentina este año han pasado el verano más caliente que lo conocen dentro de la historia. Hasta la presidenta estaba en la casa de gobierno allí con aire acondicionado y todo, y el calor la noqueó y la tuvieron que sacar en helicóptero urgente y llevarla, y dice, nadie me ha podido noquear, pero el calor sí, el calor me tumbó. El año pasado vino un día de calor fuerte, y yo tengo muchos árboles frutales en mi casa, y allí tengo una planta de guayaba, y estaban las guayabas tan lindas, bonitas, y ese calor agarró, me las quemó todas, las quemó, un día de calor, sencillamente otra fruta no la hizo, pero ayer las quemó. Y ahora aquí, hermanos, esta plaga dice que va a quemar como ¿qué? Como fuego. Hermanos, es serio. El sol y el calor del sol se necesita ¿para qué?
para todo el crecimiento. No hay crecimiento en las plantas, hermanos, en el invierno, como está frío, allí están como muertas. Comienza a calentar el sol, comienza a calentar la tierra y comienza, ¿qué cosa? Todo ya a germinar. El sol, en su debida temperatura, da vida. Y nosotros podemos estar en la casa o afuera con frío, pero nos ponemos un poquito al sol, hermanos, y qué bonito, ¿verdad? Qué agradable en este día de invierno, cómo calienta. Pero dice que aquí el sol va a calentar como fuego. ¿Qué significa aquello, hermanas? Significa, en primer lugar, que se va a quemar toda la vegetación. No va a haber frutos, no va a haber alimentos, todo va a ser totalmente destruido. Porque dice como fuego. Ya no van a ser, hermanos, allí 120 grados, qué sé yo cuántos, serán 400, 500, 1000 grados, yo no sé cuántos, hermanos, Dios sabe. Pero sí va a quemar y va a destruir todo aquello que está. Pero vuelvo a repetir, de acuerdo a conflictos de los siglos, no son universales. El sol, esta plaga, no va a caer en el mundo entero. Va a caer, hermanos, Dios sabe dónde tiene destinado y a quiénes le va a afectar y a quiénes no le va a afectar. Aquello, hermanos, sería pura especulación de cada uno de nosotros. Ahora, al quemar como fuego, y no sabemos cuánto tiempo va a durar las plagas. No van a ser, hermanos, años, pero no sabemos, hermanos, si van a ser días o van a ser semanas. ¿Cuánto tiempo va a estar el sol quemando? Yo no lo sé, hermano. Y quien pretenda decirlo está especulando, pero la Biblia no nos dice. Pero sí que va a venir y que va a quemar. Y va a haber hambre en la tierra. El conflicto de los siglos lo dice, hermano, va a haber un hambre tremenda. Quiere decir que esta plaga, hermanos, va a durar un poquito de tiempo. Y el calor, el fuego va a quemar los alimentos, va a quemar los campos y va a haber en muchos lugares donde caiga esta plaga, va a haber hambre. Y el Espíritu de Profecía nos dice, hermanos, un hambre realmente espantosa. Por lo tanto, es una plaga seria. Y en ese mismo tiempo, en contexto, aparece allí Amós, el capítulo 8, versículos 11 y 12, donde dice que va a haber hambre también de la palabra de Dios. La gente desesperada va a buscar a Dios. Se va a encontrar que no tiene solución su mal y va a procurar encontrar a Dios. Pero ¿qué cosa, hermanos? No habrá hambre también de la palabra de Dios, porque no habrá quien les predique, porque ya recordemos que cuando las plagas comienzan a caer, ya el tiempo de gracia ha terminado, el tiempo de oportunidad se cerró. Es como en el día del diluvio, el arca, la puerta se cerró, y aunque tuvieron 7 días sin llover, hermanos, ya no hubo más oportunidad de entrar. Cuando comienza la primera plaga, hermanos, es porque Dios se ha retirado del santuario celestial. Ya lo explicamos la primera vez aquello. El santuario se llena de humo, ya nadie más puede actuar allí. No hay intercesor. Quedamos, hermanos, el justo ha quedado sellado y será justo. Ya no tiene cómo volver atrás. Y el injusto de la misma manera. En Primeros Escritos, página 34, aquellos que tienen su libro, hermanos, lean allí y van a encontrar un poquitito más aclaración en cuanto a esto. Ahora, esta plaga, hermanos, tiene que ver con la primera plaga. La primera plaga es una úlcera espantosa. Los cuerpos, hermanos, están heridos. Son heridas que están supurando, están echando pus. Heridas, hermanos, que no tienen allí curación. Y están ahora esa gente prácticamente, me imagino yo, hermanos, sin ropa. Porque con las heridas supurantes no se van a poner ropa. Así que van a andar, hermanos, allí lo menos ropa que puedan poner y quizás desnudos muchos de ellos. ¿Por qué? Por las terribles plagas, esta plaga. Y ahora viene el sol. ¿Y qué cosa, hermano? El sol encima de aquella herida. ¿Se pone a imaginar, hermanos, de lo que es? Yo no puedo imaginar. Pero, hermanos, es para darnos una idea de que la ira de Dios será vaciada sin mezcla de misericordia. Ya, hermanos, Dios no va a decir que se cansó. Se terminó por sí la paciencia o el tiempo que Dios fijó para que el hombre se rebelara contra Dios o aceptara a Dios. Y llegó el momento en que Dios dice, bueno, hasta aquí, y allí terminó. Seguimos, hermanos, ahora con la quinta plaga en Apocalipsis 16,
10 y 11. Y vamos, hermanos, allí a leer Apocalipsis 16, el versículo 10 y el versículo 11, para tener ahora la siguiente plaga que va a caer sobre la tierra. Dice, y el quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. ¿Y qué pasa allí, hermanos? ¿Cuál es el resultado que viene allí? Dice, su reino se cubrió de tinieblas. Ahora, aparentemente, cuando lo miramos así en forma, sin investigar a fondo, pareciera que esta plaga no tiene mucho sentido. Pero sí, hermanos, tiene un sentido realmente profundo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 10, versículos 23 y 24, encontramos que allí cayó una plaga en Egipto, que también fue, ¿qué cosa? También fueron tinieblas. Y esa plaga dice que duró 3 días, nada más en Egipto duró 3 días. ¿Cuánto va a durar esta plaga aquí en la tierra? Yo no sé, hermanos, es problema de Dios. Dios no nos ha revelado cuánto tiempo. Pero esos 3 días, hermanos, fueron terribles para los egipcios. ¿Por qué? Esa oscuridad, hermanos, ¿viene de dónde? Dios la manda. Y para que haya oscuridad, tinieblas intensas, necesita ¿qué cosa? El sol dejar de brillar. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Dios va a tapar el sol. No va a haber luz sobre la tierra. Y al no haber sol, ¿qué va a haber, hermanos? La cuarta plaga es calor como fuego. Y ahora frío como hielo. No hay sol, no hay calor. Frío terrible. Y dice que la gente, ¿qué cosa, hermano? Sufría, blasfemaban. ¿Por qué? Por el dolor de esas heridas. Porque recordemos, hermanos, están esas heridas, esas úlceras de la primera plaga que no han sido sanadas. Y sufren con el calor, se queman más. Y ahora, hermanos, frío intenso y oscuridad total. No hay, hermanos, qué hacer ni cómo hacer. Ustedes dirán, bueno, pero no es problema, ¿verdad? Hay fósforo, hay encendedores y tenemos las velas. Hermanos, Dios se va a encargar de que no funcione ningún fósforo ni ningún encendedor. No va a haber ninguna vela, hermano. No va a haber ningún allí equipo que... Yo tengo mi equipo ahí en el garaje, hermano. Allí digo, bueno, si se apagan las luces por allí, yo prendo mi equipo y que viva la patria, hermano. Yo feliz de la vida, no tengo problema. Pero, hermano, ¿qué va a pasar con mi equipo? Si lo quiero prender, no va a prender. No va a caminar. ¿No? Y si tengo velas allí, hermano, esas velas no se van a encender. Porque va a ser oscuridad. Dios se va a encargar, hermano. Es problema de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, hermanos. Pero sí, ¿qué pasa? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo he venido a alumbrar la luz a los hombres. Y los hombres quisieron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz. San Juan capítulo 3, el versículo 19. Los hombres rechazaron la luz. Y ahora, ¿qué cosa? Ahora tienen tinieblas. Yo no sé, hermanos, yo tuve una experiencia que quizás me ayuda un poquitito a entender mejor esto. Era un día en que estaba por llover, estaba el tiempo amenazando, y había una gotera en mi casa, no aquí, estaba en Sudamérica, y había una gotera. Y se me ocurrió subir al techo para ver antes que viniera la lluvia, a ver si encontraba el lugar y tapar el asunto. Y vi que eran tejas de madera, como tejas de madera, y vi que una estaba un poquito levantada. Entonces me bajé y busqué un martillo y le pegué solamente un solo golpe para agarrar y achatar aquello. Lo que yo no me imaginaba y no sabía, que debajo de ellos había un nido de avispas. Y pegué yo el martillazo. Y se me vinieron, y una avispa me picó acá, hermanos, en el medio de la frente. Bien clarita vino aquí y me clavó acá. Y fueron pasando los minutos,
Y no pasó mucho tiempo en que se me comenzó a hinchar la cara, y se hinchó y se hinchó, y mi cara quedó, hermano, como una pelota de fútbol. Me sacaron fotografías, algunos de los profesores estaban en el colegio y yo allá. Hermanos, mis ojos quedaron metidos allá adentro, quedé ciego, pero ciego, ciego, ciego. Mis ojos quedaron metidos allá adentro y la hinchazón, hermano, me cubrió todo. Y yo pasé, hermanos, todo ese día y esa noche totalmente ciego. Algunas cosas conocí en mi casa de memoria, y iba allí tocando y esto de acá, y mi señora me iba llevando. Hermanos, qué cosa seria, estar ciego, oscuro, yo no veía nada, solamente ciego. Y solamente fueron, hermanos, unas horas de oscuridad. Y qué terrible, hermanos, es, qué terrible, qué feo. Y aquí ahora, hermanos, viene, ¿qué cosa? Vienen tinieblas. Y tinieblas, hermanos, en que todos vamos a quedar, ¿qué cosa? Prácticamente como ciegos. No se va a ver absolutamente nada, porque todo será, ¿qué cosa? Todo será oscuridad. El versículo 10 dice, se mordían sus lenguas de dolor. Hermanos, recordemos, están las úlceras, está el sol que quema. Y ahora, hermanos, un frío intenso. No es solamente la oscuridad, no hay sol. Los rayos del sol, hermanos, no calientan la tierra. Y al no calentar la tierra, hermanos, yo no sé qué temperatura va a haber. Yo no sé, hermanos. Qué cosa tremenda. Y hermanos, y esto no son juegos. Y esto no es para asustar a nadie. Hermanos, el que no acepta al autor de la luz, va, hermano, que tener que verse con el autor de las tinieblas. Y las tinieblas, hermanos, son símbolo de ¿qué? De todo lo malo. Se busca la oscuridad para hacer ¿qué cosa? Para hacer maldades. Se busca la noche, hermanos, ¿para qué? Para hacer cosas indebidas. Y allí, hermanos, el que rechaza la luz de Dios tendrá, hermanos, que vérsela en una manera clara. ¿Con qué? Hermanos, con esto que va a ser serio. Y hermanos, y esto es real. La palabra de Dios yo lo creo y lo acepto en una manera clara. Dice, su reino se hizo tenebroso. En griego dice allí, quedó totalmente oscuro. No hay luz. No hay vela, no hay fósforo, no hay, hermanos, cosa que va a funcionar en una manera clara allí, de ninguna manera. Y allí dice, ¿qué cosa, hermano? Se mordían sus lenguas de dolor. En el griego, hermanos, da un sentido diferente, da allí un verbo continuo. Dice, seguían mordiéndose. Una cosa, hermanos, continua. No es que seguían mordiéndose de dolor. ¿Cuánto tiempo? Hermano, yo no lo sé. Dios sabe. Y yo creo, hermano, que estas plagas Dios a uno le va a resultar más dura que a otra. ¿Por qué? Porque Dios va a dar a cada uno de acuerdo a qué dice la Biblia, de acuerdo a su obra. El que pecó poco, el que tiene poca culpa con Dios, hermano, Dios posiblemente le va a dar un poquito más suave o le va a cortar el tiempo. Y aquel que ha sido más maldito, más malo, hermano, le va a durar más tiempo. Quizás la plaga, yo no sé cuánto, 10 días, 15 días, un mes. Algunos quizás van a sufrir 1 o 2 días y otros un poquito menos, otros un poquito más. Allí, hermanos, va a ser de acuerdo a qué? A la luz que hemos recibido. De acuerdo a la luz que hemos recibido. Y yo le mencioné, hermano, la semana pasada, a la otra semana la cita, que los ministros de Dios serán los que van a sufrir más. Hermanos, el castigo será terriblemente más fuerte. ¿Por qué? Porque no advirtieron a su pueblo. No le amonestaron en la manera en que tienen que amonestarle. Le dieron mensajes más suavecitos, más tranquilitos, para andar bien, para no herirle, para no lastimarle, para que no sea, el pastor Cabrera es muy duro, el pastor Cabrera. No, hay otros pastores más bonitos, más suavecitos. ¿Verdad? Vayan y escuchen a los pastores suavecitos. Y el día del juicio ustedes le van a recriminar a ese pastor. Y van a decir, maldito, ¿por qué no nos hablaste en una manera clara? ¿Por qué no nos trataste en esa manera ahora que ahora nos damos cuenta? No sabíamos que la cosa iba a ser tan seria. Pensábamos que las plagas iban a ser quizás allí
una cosita livianita. Y hermanos, y cuando ellos vean la cosa va a ser realmente seria. Y ahora estas plagas, hermanos, no tienen, ¿qué cosa? Ninguna fuerza para arrepentirse. No se arrepintieron. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo de arrepentimiento. No se arrepintieron. Y el diablo ahora se encarga de decirle que estas plagas no son porque ellos son malos o son pecadores. Satanás aprovecha y dice, estas plagas son porque nosotros estamos tolerando ¿a quién? A los hijos de Dios. Y tenemos ahora que hacer ¿qué cosa? Tenemos que levantarnos, tenemos que terminar, tenemos que liquidarnos a ellos, como Gaddafi que va a liquidar a todo el mundo que está contra él. Hermanos, el diablo está aprovechando esta situación, ¿para qué? Para incitar más a su gente contra un odio más acérrimo contra el pueblo de Dios. Ellos son los culpables. Lo estamos tolerando, lo estamos teniendo paciencia y por eso estas plagas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a todos estos cristianos para que terminen las plagas. Es más, de esa manera el diablo los enardece, el diablo le pone fuego, por así, ¿para qué? Para levantarles el furor contra el pueblo de Dios. Y eso ahora tiene que ver, hermanos, con la siguiente plaga, la sexta. Y este, hermanos, sí que es un enredo dentro del mundo teológico. Y es allí, vamos a ir a capítulo 16 y vamos a procurar, hermanos, entrar en la mejor manera posible y explicarlo de la mejor manera posible. Apocalipsis capítulo 16, el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí, hermanos, ahora notemos que estas plagas tienen un propósito. Y aquí vuelve la palabra de Dios así: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Para qué? Estas plagas no son para asustarnos, hermanos, son para advertirnos. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí, hermanos, sí se arma el Armagedón. Y el Armagedón, hermanos, está dentro del mundo de la teología, divididos en 1000 maneras diferentes. Que la plaga, hermanos, no es el Armagedón. La plaga es, ¿qué cosa? El secamiento del Éufrates. El otro es una consecuencia. La plaga cae sobre el río Éufrates. ¿Para qué? Dice que las aguas del río Éufrates se secaron. Y ahora, hermanos, aquí vamos a ser realistas. Y yo, hermanos, conozco el Éufrates. Según la geografía nos dice que tiene 3.400 kilómetros de largo. Atraviesa todo el Irak, atraviesa todo Siria y atraviesa todo Turquía. Es un gran río. Un río que tiene más o menos, especialmente en Siria, en la parte más angosta tiene como 1 kilómetro de ancho. Ahora, seamos realistas. ¿Qué problema tiene el río Éufrates para que los ejércitos del oriente crucen el río Éufrates? Hermanos, es un juego de niños. Es ser inocente o demasiado, no sé cómo, hermano, para creer que el río Éufrates es un obstáculo. ¿Para qué? Para cruzar el ejército del oriente. Y hasta al hablar del oriente está hablando de China. Hermano, ¿qué es los ejércitos de China para cruzar el Éufrates? Para venir, hermanos, los reyes del oriente, que está hablando aquí de China, que está al oriente, son 200 millones que tiene el ejército chino. Tienen que cruzar los Himalayas, tienen que cruzar las montañas del Irak y tienen que cruzar los desiertos del Irak, que son mucho más inconvenientes que cruzar el Éufrates. El Éufrates, hermanos, es un juguete.
El Éufrates lo cruzaron 1000 veces en las guerras pasadas. Allí haciendo pontones con barcos y lo demás, podían cruzarlo sin necesidad de secarlo. Entonces, hermanos, tenemos que sacar aquí que este secamiento del Éufrates tiene un significado mucho más serio. El Éufrates se identifica ¿con quién? Con Babilonia. El secamiento del Éufrates tiene que ver ¿con qué? Con la invasión de los medos y los persas que vinieron del oriente. San Juan, hermanos, está tomando lo que fue historia real y lo está aplicando aquí de vuelta. Fueron los ejércitos del oriente, los medos y los persas vinieron del oriente. ¿Qué hicieron ellos para poder tomar Babilonia? Desviaron las aguas, hicieron un canal de desvío y desviaron las aguas que entraban por debajo de unas puertas y atravesaban toda Babilonia, la desviaron para el desierto. Y entonces ellos pudieron entrar por el lecho del río, ¿cómo? No seco del todo, pero sí se secó, porque la mayor parte la sacaron. Y ahora entra el ejército del oriente, secando las aguas del Éufrates. ¿Para qué? Para destruir Babilonia, y Babilonia al caer sube Medo-Persia y prepara ¿qué cosa? El terreno para la liberación del pueblo de Dios que estaba cautivo. ¿Notamos, hermanos? Eso es historia, eso es realidad, está en la palabra de Dios. Fueron los medos y los persas, fue Ciro y finalmente el rey Artajerjes. Estos que destruyen a Babilonia son el medio que Dios utilizó ¿para qué? Para liberar a Israel de la esclavitud. Y ahora el apóstol está sacando, hermano, la misma figura de la realidad, la está aplicando aquí en la profecía. Se seca el Éufrates, vienen los reyes del oriente, ¿para qué? Para destruir Babilonia, y a la destrucción de Babilonia viene ¿qué cosa, hermanos? Cae Babilonia y el pueblo de Dios es liberado, el pueblo de Dios queda libre. Ahora, veamos, hermanos, un poquitito, y vamos a hacer aquí, yo he sacado algunas cosas en clara. El 6 de junio de 1944, yo creo que había muy pocos que habían nacido. ¿Quién tiene más de 67 años acá? ¿Hay alguno que tiene más de 67 años? Ahí, Pablito. ¿Hay alguno más? El único que me va a entender es Pablito. Los demás no entienden nada de lo que estoy diciendo. 6 de junio de 1944. El famoso día D. Vean ustedes, lo habrán visto quizás en películas. Y si no, sería bueno los más jóvenes, fuera de Pablito y yo, hermanos, que se compren un video y vean, hermanos, cuando los ejércitos atravesaron el Canal de la Mancha y invadieron allí Normandía. Hermanos, terrible. Atravesaron el Canal de la Mancha que tiene 150 kilómetros de ancho. El Éufrates tiene, hermanos, 1 kilómetro de ancho. Y los aliados atravesaron 150 kilómetros. Y en un día de terrible tormenta. Y desembarcaron allí en las costas de Normandía, hermanos, y invadieron. Y fue prácticamente allí el comienzo del final de la guerra. ¿Qué es el Éufrates, hermano, para los ejércitos modernos? ¿Qué es? Es una risa. El decir que es una realidad, hermano, aquello es una burla a la razón humana. Por lo tanto, ese secamiento del Éufrates, hermano, tiene que tener un sentido simbólico. ¿Por qué? Porque no significa nada el secarse las aguas. Si ellos cruzaron el Canal de la Mancha, 150 kilómetros de ancho, ¿qué es el Éufrates? No es nada. Y hoy en día, hermano, los ejércitos y las guerras, ¿qué cosa? ¿Se reúnen para pelear? Ahí los ejércitos que se agarran, hermanos, ahí frente a frente. Se terminó. ¿Ahora qué son? Ahora son bombas, son cohetes teledirigidos, son bombardeos, hermanos, todo ya computarizado. Están aquí, hermanos, y le largan la bomba allá la otra parte del mundo. Ya no se necesita, hermanos, ya. Ya el mundo ha cambiado.
Por lo tanto, tenemos que ser realistas y tomar las cosas, hermanos, allí en la realidad. Y ahora veamos históricamente, hermanos, yo he sacado aquí 5 cosas. Y para esto, hermanos, yo les voy a decir que he leído 20 libros, adventistas y no adventistas, para sacar, hermanos, de un lado y del otro, y finalmente yo saco lo que le estoy diciendo a ustedes. Bien o mal se lo estoy diciendo, y estoy siendo honesto, y no estoy especulando, y estoy diciendo lo que para mí es, digamos, una realidad. En primer lugar, hermanos, se seca el Éufrates. El Éufrates está ahí identificado ¿con quién? Con Babilonia, hermanos. Y Babilonia es el símbolo del poder opresor del pueblo de Dios. Babilonia, en el tiempo de Daniel, ¿fue qué cosa? Fue quien oprimió, quien tuvo esclavizado al pueblo de Dios. Número 1. Número 2, el Éufrates es parte de Babilonia. Era, hermanos, la vida de Babilonia. Atravesaba allí la ciudad y ellos no tenían problema, hermanos, de escasez de alimentos ni nada, porque tenían riego suficiente para poder sobrevivir. El secamiento del Éufrates, hermanos, indica que el juicio de Dios, al secarse el Éufrates, cayó sobre Babilonia. Y ahora, hermanos, está la Babilonia espiritual. Está la gran ramera. La Babilonia, hermanos, ¿qué cosa? Que va a oprimir al pueblo de Dios, que va a dar un decreto de muerte. Si no compran, no van a poder comprar ni vender si no están de acuerdo con ellos, si no tienen el sello de Dios. Esta Babilonia va a querer oprimir al pueblo de Dios, va a querer realmente destruirlo. Y allí, hermanos, ¿qué cosa? Allí va a ser la intervención de Dios, ¿para qué? Para liberar a su pueblo. Hermanos, se está repitiendo la historia en una manera un poquitito clara, allí, sin lugar allí. Y para eso, hermanos, leamos Isaías 44, si ustedes tienen lugares del 44 al 47 y varios capítulos de Isaías, hermanos, que hablan de aquí. Lean Jeremías 50 y Jeremías 51. No tenemos tiempo aquí para tomar todos esos datos históricos, hermanos, y sacar la conclusión que yo le estoy dando a ustedes en una manera un poquitito rápida allí. Ahora encontramos que viene el ejército del oriente, viene Ciro, desvía las aguas del Éufrates y viene y entra a Babilonia, destruye, domina a Babilonia, Babilonia cae. Y ahora, hermano, ¿qué cosa? Se va a secar el Éufrates, ¿para qué? Para destruir la gran Babilonia, destruir la gran ramera. ¿Y para qué? Para dar la libertad total y absoluta al pueblo de Dios. Dios eligió a Ciro, y allí, hermanos, en Isaías 45:1, lo pone a Ciro a la altura de Cristo, hermano. Es tremenda esta profecía. Le llama Ciro mi ungido. Fue elegido por Dios, hermano, cientos de años antes que naciera. Ya Dios lo estaba llamando por nombre. Y le estaba diciendo, este Ciro va a ser ¿qué cosa? Va a ser el libertador. Una tremenda profecía. Necesitaríamos una hora para explicar aquello. Y qué bonito, hermanos, el cumplimiento exacto. Pasan los años y la profecía de Isaías se cumple. Viene Ciro y ¿viene de dónde? Viene del oriente. ¿Qué cosa? Destruye a Babilonia y le da la liberación al pueblo de Dios. Ahora, allí en Daniel, el capítulo 9, encontramos, hermanos, toda la historia de que le estamos nosotros mencionando aquí esta mañana. Todas estas conclusiones, hermanos, yo las saco después de mucha divagación y de mucho estudio. Se las estoy dando a ustedes. Ustedes tienen su cabeza libre para pensar diferente que lo que yo estoy pensando. Pero yo estoy sacando, hermanos, aquí conclusiones históricas, bíblicas, y viendo, hermanos, ¿qué cosa? Cómo el apóstol está viendo lo que ya sucedió. Él está viendo ahí en Daniel. Y el Apocalipsis, hermanos, no se entiende a la luz de Daniel. Y está viendo lo que pasó con Babilonia y está viendo ahora la Babilonia espiritual, lo que va a pasar exactamente allí. Ahora, Babilonia está representando el archienemigo de Cristo y de su iglesia. ¿Por qué, hermanos, toma Babilonia? Todo el Apocalipsis está hablando de Babilonia. Está hablando de ese poder que se levanta, ese poder político religioso, que quiere imponer la adoración. Porque aquí, hermanos, se trata de ¿qué cosa? De adorar a la bestia y a su imagen. Y quien no la adora, entonces ¿qué cosa?
viene, hermanos, las consecuencias, como en la Babilonia de antigua. Viene allí el decreto a adorar. Cuando se escuche la música, todo el mundo se postra. ¿Y aquellos 3 hebreos qué pasó? No quisieron. ¿Y qué fue la consecuencia? Al horno de fuego. Pero hermano, como Dios cuidó a sus hijos en la Babilonia antigua, Dios va a cuidar a sus hijos en la Babilonia espiritual. Y todo el poder que quiere ejercer, hermano, no le hará absolutamente nada a aquellos que se han puesto del lado de Dios. Ahora, esta Babilonia, hermanos, es mundial. Esta plaga, hermanos, cae en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la Babilonia ha dado de beber a todas las naciones, ¿de qué cosa? Del vino de la ira de Dios. Todos están embriagados, todos participan de lo mismo. A la vez que el primer ángel también abarca, ¿qué cosa? Abarca el mundo entero, el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Se les predica, se les da la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. No lo aceptan. Viene entonces, hermanos, ¿ahora qué cosa? Ahora viene el castigo, ahora cae Babilonia, ahora viene la ira de Dios sobre Babilonia y todos aquellos que realmente le siguen. Ahora, por lo tanto, hermanos, el secamiento del Éufrates tiene que tener, hermanos, algún sentido diferente, porque no hay ningún obstáculo para los reyes del Oriente. Para los chinos, hermanos, los chinos los tiran los chinos al río nomás y cruzan arriba de los cuerpos de ellos, son 200 millones. ¿Qué problema tienen los chinos para cruzar el Éufrates? Hermanos, eso es un juguete. Pero ahora vamos a entender esto mejor. A partir del capítulo 17 al 19, pero solamente para darles una idea, para que no quedemos allí tan, digamos, perdidos. Veamos un poquitito allí Apocalipsis 17, el versículo 15, en primer lugar. Estamos adelantándonos un poquito para poder explicar lo que tiene que ver el secamiento del Éufrates. 17:15. Dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Allí, hermanos, está la Babilonia, está la gran ramera. Hermanos, es la misma entidad, con diferentes nombres. ¿Son qué cosa, hermanos? Son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Por lo tanto, cuando está hablando de Babilonia, hermano, está hablando aquí prácticamente del mundo entero. ¿Y cuál es el secamiento del Éufrates? Hermanos, no son muchos, prácticamente casi no son ningún teólogo que saca la conclusión aquí. Ese secamiento del Éufrates, para mí, hermanos, es una risa, es una burla decir que se necesita que se seque el Éufrates real para que cruce. Hermanos, es una tontera, es un charquito de agua para lo que son, hermanos, los ejércitos de ahora. Es, hermano, como brincar un poquitito aquí. En el tiempo antiguo, sí, ¿verdad? Cuando había que cruzar a caballo, cruzar el río era un poquito peligroso. Pero ahora, hermanos, eso es un chiste. Por lo tanto, tiene que tener un significado. Y yo lo hallo, hermanos, ese significado en lo siguiente. Versículo 13 en adelante del 17. Me estoy adelantando un poquitito, pero quiero darles un poquito de idea. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y seguimos un poquitito más, hermanos, allí leyendo. Dice, mas dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hermanos, aquí está para mí el secamiento del Éufrates. ¿Qué pasa? Todas las naciones se han aliado, se han unido con Babilonia. Todos aquellos que no recibieron el sello de Dios para pelear contra el pueblo de Dios. Y ahora todos se levantan, pero al ver esas plagas terribles que le están azotando, llega el momento en que se da vuelta la tortilla, dicen en mi tierra. Se da vuelta la tortilla. Ahora, ¿qué pasa? Todos esos pueblos, esas naciones que apoyaron a Babilonia, ¿qué pasa? Se le dan vuelta y se van contra la Babilonia.
Se seca el Éufrates. Las aguas, los pueblos que estaban apoyando a Babilonia, ¿qué cosa? Dejan de apoyarla y se levantan contra Babilonia y la dejan allí, ¿qué cosa? Desierta. Y allí ahora todo el mundo va a reconocer que los juicios de Dios son, ¿qué cosa? Son justos y son verdaderos. El secamiento del Éufrates es, hermanos, el aborrecimiento de los pueblos, de las naciones, porque las aguas significan pueblos, naciones. Todas esas naciones que están apoyando a Babilonia van a dejar de prestarle el apoyo. ¿Y qué cosa? Se van a volver, como está pasando ahora allí en Libia. Los ejércitos que están apoyando a Gaddafi, ¿qué cosa? ¿Se están dando qué cosa? Switch, se dieron vuelta. Ahora en vez de apoyarlo, están contra. Lo mismo va a pasar aquí, hermano. Todos los pueblos, las naciones que han bebido del vino del furor de la fornicación de ellos, que están embriagados con ese vino, están apoyando a Babilonia. Pero ven el momento, hermanos, ¿en qué cosa? Que dejan de apoyarla. Se dan vuelta. Se seca el Éufrates. Las aguas se van, ¿qué cosa? Se van secando. Pueblos y pueblos se van. La van dejando a la ramera sola. La van dejando a Babilonia sola. Se seca el Éufrates. ¿Y qué pasa con el secamiento? Desaparece finalmente Babilonia. ¿Y queda qué cosa? La liberación del pueblo de Dios. Hermanos, el tiempo es corto. Yo me paso, hermanos, 20, 25 horas preparando esto. Se lo doy a ustedes aquí en una hora. Pero vamos, hermanos, allí a 2 Tesalonicenses. Y allí, recordemos, hermanos, que es la otra parte profética de la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses, allí vamos en el capítulo 2, cuando nos dice a partir del versículo 9. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice el 8, para tener el cuadro más completo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, hermanos, nos estamos acercando ya a la venida de Jesús. Ya, hermanos, estamos en la 6ª plaga. Ya en la plaga siguiente aparece el Hijo del Hombre. Estamos, hermanos, ya en el fin del fin. Y ahora aparece ese inicuo, y ahora que dice el Señor que va a hacer, lo va a destruir con el espíritu, el resplandor de su venida. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que dice, hermano, había 3 poderes que el diablo está utilizando. Ese poder, esos 3 espíritus a manera de ranas, el catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo. 3 poderes. El espiritismo haciendo milagros. La bestia, la gran ramera, la Babilonia imponiendo ¿qué cosa? Su fuerza por el apoyo que le han dado todas las naciones, lo están apoyando. Hacer que todos ¿qué cosa? La adoren. Y allí, hermanos, el protestantismo, Estados Unidos, aliado con el papado y aliado con el espiritismo. Esos 3 poderes para luchar contra ¿quién? Contra el pueblo de Dios. Por eso, y aquel ¿qué cosa? Es obra de Satanás, con grandes poder, señales y prodigios. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que, y aquí este hermano está, anotemos, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les ofreció. El mensaje de los 3 ángeles fue un mensaje de advertencia. Se le dijo en una manera clara, aquí está el evangelio eterno. Aquí está, hermanos, el que adora a Dios será libre. El que adora a la bestia y le dice su marca, ¿qué cosa? Va a recibir de las plagas. Y allí está. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Hermanos, van a creer esos poderes a la bestia. La van, ¿qué cosa? A apoyar para que todo el mundo la adore. Pero cuando llega el momento en que ellos sienten los castigos de Dios, se dan vuelta, se seca el Éufrates. Y termina allí diciendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que cosas se complacieron en la justicia. Hermanos, aquí está el plan. Y ahora, habla allí, hermanos, y voy a ocupar un par de minutos más para explicar y terminar este punto. Dice, los reúne en el lugar que se llama Armagedón.
Y hermanos, aquí está un mundo de tonteras y de ideas que no tienen nada que ver, pero que están escritas, hermanos, en los libros y en muchos libros de nosotros. En primer lugar, el Armagedón, hermanos, no se conoce, nunca se ha conocido, ni se sabe de un lugar geográfico que se llame Armagedón. No hay, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Menciona el Armagedón. ¿Dónde está el Armagedón? Nadie lo sabe, nadie lo ha ubicado. Nunca hubo un lugar en la tierra que se llamó Armagedón, no hubo. Y esto es un misterio, hermano. ¿Por qué utiliza Juan el Armagedón? Yo no lo sé. Y entonces hay 1000, por decir una cantidad, hermano, 1000 conclusiones diferentes, explicaciones que le dan. Uno le dicen que es la llanura de Megido, la otra que es el valle de Josafat, el otro que es el valle de Gedeón, el otro que es Jezreel, el otro que es acá y el otro que acá. Y yo hice un viaje especial, hermanos, a Megido, donde le dicen los turistas, y es posible, hermanos, que nos lleven allá, va a decir, aquí va a ser el Armagedón. Y yo llegué, hermanos, allí, donde dice que va a ser el Armagedón. Todos, hermanos, los turistas, allí lo llevan y allí le muestran. Un lugar, una planicie cerca del Monte Carmelo y cerca del Mediterráneo. Una planicie que tiene más o menos unos 300 kilómetros cuadrados. Y dice que allí se van a reunir, ¿qué cosa? Todos los... Hermanos, es ridículo. Pensar que solamente 200 millones de chinos, hermanos, no entran ni una cuarta parte en aquel lugar. Y que se van a enfrentar, ¿para qué? Para mirarse la cara bonita. Para pelear allí cuerpo a cuerpo. Hermano, las guerras ahora, como tal, hermano, no es para pelear, no es para enfrentarse uno al otro, es para mandar cohetes teledirigidos y allá, hermano, las guerras son diferentes. Por lo tanto, hermano, esto aquí es un misterio. En primer lugar, Armagedón, nadie nunca ha conocido y no se conoce un lugar geográfico que se llama Armagedón, no existe. Nos llevan a los turistas a Megido. Y dice, aquí está, este es el lugar de la gran batalla. Hermanos, la Biblia no me dice que se van a pelear. Dice que los reúne para la batalla ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. No es la batalla, hermanos, entre chinos y africanos y entre Estados Unidos. No tiene nada que ver aquello, hermano. Puede haber una tercera guerra, puede haber, hermanos, una guerra que involucre a todo el mundo. Pero el Armagedón, hermano, no tiene nada que ver con una guerra, digamos, militar. Es una guerra, hermano, ideológica. Es ahora Babilonia, ¿qué cosa? Que quiere imponer su adoración a todo el mundo y es Dios quien interviene para destruir la Babilonia. Hermano, ese es el Armagedón. No es el Armagedón una guerra militar. La Biblia no me habla, hermanos, lean ustedes cuidadosamente y analicen. Y no me está hablando, hermanos, de un enfrentamiento militar que se van a agarrar allí a golpe. En primer lugar, no tiene sentido en el mundo moderno. Posiblemente 100 años atrás podía pensarse cuando los ejércitos se agarraban y peleaban ahí con la espada y cosas. Hermanos, eso aquí ya pasó de moda, eso no tiene ningún sentido. ¿Entendemos, hermanos, esto? Ahora sí, el mundo, y nosotros como adventistas también caemos allí, le damos al Armagedón el sentido de una guerra final, de una guerra tremenda. Cuando en 1945, allí el 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana, el Enola Gay, ¿saben de qué estoy hablando? Algunos poquitos saben lo que estoy hablando, los demás ni saben que estoy hablando. Cuando, hermanos, surge aquel avión B-29 de la Fuerza Aérea, que lleva el nombre de Enola Gay, que era el nombre de la madre del piloto, el piloto que iba piloteando ese avión, la madre se llamaba así, y le pusieron al avión el nombre de la madre. Y a las 8:15 larga la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Y allí, hermanos, comienza, ¿qué cosa? El fin de la Segunda Guerra Mundial. Porque poquito después, el 2 de septiembre, en el gran barco Missouri, allí están los japoneses firmando su rendición. Y allí está el general MacArthur. Y el general MacArthur da su discurso y dijo, cuidado, porque una próxima guerra
con los elementos que se han visto ahora, con la bomba atómica, se produce el Armagedón. Winston Churchill también avisó y dijo, cuidado con el uso de esta poderosa fuerza que no se conocía antes. ¿Qué cosa? Viene posiblemente el Armagedón. Lo connotan, lo unen como que fuera una guerra final y destructiva. Pero va a ser, hermanos, una guerra total y destructiva entre el bien y el mal. Se va a terminar ahí, hermanos, el conflicto de los siglos. Ese poder que viene luchando contra Dios será totalmente destruido. Será esa lucha, ese Armagedón, es la destrucción total y definitiva de las fuerzas del mal y el establecimiento del reino de Dios, que nunca más será corrompido. Hermanos, ese es el mensaje bíblico. Y cuando tomamos la Biblia en su concepto, hermanos, no tenemos lugar para dar cabida a estas ideas un poquitito sensacionales, un poquitito interesantes, que puede parecernos bonitos, pero hermanos, no tiene ningún sentido bíblico. Es sencillamente la imaginación. Y yo estaba, hermanos, pensando cuando estaba preparando esto, yo estaba estudiando estaba terminando el seminario, o estaba comenzando, porque yo el seminario, cuando estaba sucediendo lo que estamos contando ahora, 1944-1945. Y yo vivía en un ambiente netamente alemán. El colegio en aquel tiempo era, casi la mayoría de los profesores eran todos de sangre alemana. Y en el colegio había una iglesia para alemanes, el sábado iban los alemanes a su culto en alemán y estaba la otra en español. Por eso, hermanos, yo soy medio alemán y yo me crié, hermanos, y estoy contento a Dios y agradecido a Dios, hermanos, que aprendí mucho de ellos. Y un poquito de mi disciplina alemana se lo debo allá. Allí me formé, hermano, me formé entre ellos. Y me acuerdo, hermanos, y lo noto, lo tengo acá como si fuera real. Íbamos caminando por el camino central. Íbamos con uno de los profesores. El profesor había comprado, no hacía mucho, había comprado su casa propia. Y estaba la guerra, hermanos, en toda su furia. Y como era el ambiente todo alemán, hermanos, y Alemania era, digamos allí, el elemento principal en la guerra, todos estaban pendientes de la guerra. Todos estaban allá. Y este profesor alemán, y este era alemán, era puro, era de Berlín, y había estado en la Primera Guerra Mundial, y fuimos muy amigos con él. Llegamos caminando y me dice, Antonio, dice, qué lástima, dice, yo creo que este es el Armagedón. Dice, yo creo que este es el Armagedón. Pensando, ¿qué cosa, hermano? En que era la guerra final, pensando en la guerra como estamos pensando nosotros acá. Y le dije yo, bueno, ¿y qué problema hay? Y dice, yo no quisiera que fuera el Armagedón, yo quiero disfrutar de mi casa, la acabo de comprar, dice, la estoy arreglando, yo quiero disfrutarla. Y me acuerdo más hasta clarito, yo dije, pero qué mentalidad, dije yo, ojalá hubiera sido el Armagedón de acuerdo con lo que pensaba él, ojalá hubiera sido el fin de todo. ¿Qué cosa? ¿Qué me importa la casa aquí que tengo que estar cuidándola y arreglándola cuando tengo una mansión allá que no tengo nada que hacerle, allá está toda preparada? Allá tiene el agua caliente y tiene el gas y tiene todo el aire acondicionado, no tengo ningún problema. Aquí tengo que estar luchando, hermano, cuando no es una llave que se rompe, cuando no es esto, cuando no es lo otro, una puerta. Allá, hermano, qué problema, que venga el Armagedón. Pero aquí, hermano, el concepto nuestro, y posiblemente muchos de ustedes vinieron esta mañana pensando que el Armagedón, que se va a secar el Éufrates, y estamos pensando que se va a secar el agua para que se junte. Hermanos, no tiene ningún sentido lógico que se sequen las aguas del Éufrates. Que vengan los ejércitos, hermanos, ¿para qué? Para mirarse cara a cara, para pelear. No tiene ningún sentido bíblico. La Biblia sí me habla, hermanos, ¿de qué? De esa lucha entre el bien y el mal. La Babilonia queriendo buscar, ¿qué cosa? La que todo el mundo la adore a la bestia. Y el que no le adore, ¿qué cosa? Decreto de muerte. Entonces allí está la lucha entre el bien y el mal. Y Babilonia, el Éufrates se seca, se va a secar cuando las naciones le quiten su apoyo, ¿a qué cosa? A la Babilonia. Cuando la bestia se quede sola. Cuando los que le van a apoyar, se van a ¿qué cosa? Se van a ir contra ella. Hermanos, para mí eso tiene sentido. O estoy yo loco, o hay otros que están más locos que yo, porque predican otra cosa que yo no estoy predicando y no estoy de acuerdo. Ahora, hermanos,
No quiero que ustedes crean lo que yo le he dicho, le estoy dando, hermanos, la conclusión que yo saco. Después de mucho, pero mucho, y más mucho, de leer, hermanos, todos los libros adventistas, desde Uriah Smith, que fue el primer adventista ya, hermanos, de hace ya 160, 170 años que habló de esto, y los más modernos, hermanos, de ahora. Y esas son las conclusiones que yo saco para mi gusto y para mi confort espiritual. Si les satisface a ustedes, bienvenido. Si no les satisface, I'm sorry. Agarren los libros y lean ustedes y saquen su propia conclusión. Pero hermano, vuelvo a repetir, Armagedón nunca existió un lugar con ese nombre. No se conoce en ninguna parte del planeta. ¿Y por qué dice el apóstol en hebreo? No utilizó el griego, estaba escribiendo en el griego. ¿Por qué tiene que poner una palabra ahí en hebreo? Yo no sé, hermano. ¿Qué es lo que tenía en mente? No sé. Algún día sabremos los detalles. Pero esa es mi conclusión. Y mi conclusión, hermanos, es el día de la invasión final se acerca. El Dios del cielo se prepara para enfrentar al enemigo, a la Babilonia moderna. El Dios del cielo viene para destruir la maldad y para establecer ese reino que nunca jamás se corromperá. Tú y yo somos invitados, estamos llamados a participar, hermanos, de ese grupo privilegiado de pertenecer al reino de Dios. ¿Lo aceptas? Está contigo. Yo no puedo obligarte. Yo te estoy avisando. Hay solamente dos bandos. Está Babilonia y está el pueblo de Dios. Está la marca de la bestia y está el sello de Dios. Está la Babilonia que va a ser destruida. Está el pueblo de Dios que va a ser redimido. ¿Qué es lo que quieres tú? No andes como Estados Unidos jugando entre dos cuerdas. Estados Unidos, hermano, anda en una cuerda floja y lo acusan a pobre Obama, pero el pobre no sabe qué hacer, hermano. Si se inclina por Gaddafi y Gaddafi lo echan, pues queda mal. Y si no se inclina, pues entonces tiene que estar jugando allí, hermano, a ver con cuál me quedo, ¿verdad? A ver, si cae, quiero quedar bien, y si no cae, también quiero salvarme. Aquí, hermano, no hay aquí, hermano. O estás o no estás. O estás con Dios o no estás con Dios. Estás con Babilonia o estás con Dios. O vas a ser, hermanos, del Éufrates que se va a secar, o vas a ser de los redimidos en la patria eterna. Tú elige. Y yo, hermanos, honestamente, le doy lo mejor que yo puedo sacar de todo este dolor de cabeza en el cual me veo metido a veces allá. Lean, hermanos, los libros de la Rondel, lean los libros de Maxwell, lean los libros de Trelle, lean los libros de Gullón, lean, hermanos, hay libros para volverse locos. Y tienen 1000 ideas, yo saco mi propia conclusión en lo que puedo basándome en la palabra de Dios. ¿Qué más? Que Dios les bendiga. Y hasta el próximo sábado seguiremos un poquitito más.